Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Engrandecido sea nuestro Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, también en tu vida y en tu casa. Siempre en nuestra boca debe haber alabanza para su nombre. Después de bendecir a Dios, quiero bendecir también tu vida, bendecir tu casa, orar y desear que el Dios eterno, fiel y verdadero te visite, te ministre, te avive y te pueda dar una impartición gloriosa en este día. En nombre de nuestra congregación queremos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y como siempre invitarte a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, leamos en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1. Epístola del apóstol Judas, capítulo 1, versículo 1. Y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. La semana pasada comenzamos a estudiar lo que es el deseo de Dios, que nosotros seamos guardados sin reprensión hasta el día de Jesucristo. Como estudiamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el Dios de paz nos santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu, y a la vez nos guarde sin caída hasta el día de la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, miren lo que dice aquí. Atención aquí. A los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Y estudié con ustedes que la palabra, el verbo guardar, es el verbo tereo en griego, que significa vigilar sobre. Vigilar sobre. Vigilar sobre algo. Los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. En la iglesia puso su nombre, sus ojos y su corazón. Está velando sobre su tesoro para que el diablo no le toque el tesoro. Cuando Jesús oró, dijo: aquellos que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos a la unidad. Cuando estaban conmigo, yo los guardé, ninguno se perdió. Así que ahora que yo me voy, ellos quedan solos en el mundo. Envía al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad y me los preserve hasta el día que yo venga por ellos. Guárdamelos. Pero hay un dicho que dicen que la Biblia dice que no lo dice, pero creo que lo dice. Y es: ayúdate que yo te ayudaré. Muy bien. ¿Por qué digo que la Biblia lo dice y no? Porque así como está ahí no lo dice la Biblia, pero indirectamente lo dice la Biblia. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros de guardarnos. Yo puedo estudiar esta palabra. La Biblia habla de guardar sus mandamientos. Pablo dice a Timoteo: consérvate limpio, guárdate limpio. Y guardar ahí es la misma palabra, tereo, el verbo, guárdate limpio.
Guárdate puro. Todo lo de Dios está siendo guardado. Ponle algo aquí a Judas. Aquí a Judas. Y ven conmigo a Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Y mira lo que dice aquí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y dice ahí en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Escuchen, igual dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y escuchen ahora, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra reservada ahí es guardada, es el mismo verbo tereo. Quiere decir que la esperanza nuestra está reservada y guardada en el cielo. Es incontaminada, inmarcesible, incorruptible. El diablo ya no puede entrar porque ya lo sacaron de allá, fue echado fuera. Allí no entra ladrón ni polilla, daña. Está como guardada y reservada. La corona de la vida, la herencia nuestra, todo lo que el Señor prometió, está bajo llave en la caja fuerte del cielo, donde nadie puede entrar, solo Dios. Amén. Así que nunca tú vas a decir que la herencia tuya está en peligro o está expuesta por las circunstancias, porque el diablo no puede destruir lo que ya Dios edificó. El diablo vino para matar y destruir, pero el diablo puede matarte el cuerpo, pero no te puede matar el espíritu, porque la vida que tú tienes ahora es vida eterna, es vida nueva, es vida de Dios, es vida incorruptible, es vida abundante, es vida que no se daña, y el diablo no la puede tocar. Está segura, está reservada en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Y dice aquí, el 5, que sois guardados. ¿Qué cosa? No solamente la herencia está guardada, nosotros estamos guardados. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo somos guardados? ¿Cómo somos guardados? Mediante dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Santo Dios. Y déjame decirte, mis hermanos, que la palabra que usa ahí, guardado, la segunda palabra, dice que sois guardados. Esa palabra es distinta a tereo. Esa palabra es una palabra froureo. Es otro verbo. Y ese verbo significa protegidos bajo custodia militar. Protegidos bajo custodia militar, significa ese verbo en griego. El poder de Dios te está custodiando, vigilándote, preservándote. Te protege con una escolta militar. ¿Puede el diablo penetrar donde hay una escolta de Dios? Cuando dice Pablo en Filipenses que la paz de Dios guarde nuestros corazones, usa la misma palabra. Porque cuando Dios te da la paz, está en el corazón, pone alrededor de tu corazón una guardia militar para que nadie te robe la paz.
ni te la quite. Y usa esa misma palabra en Filipenses 1. Que Dios te guarde, te guarde en perfecta paz alrededor del corazón. Cuando he puesto la paz, pone una escolta, pone un cuidado, una protección. Nosotros somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, hasta que se manifieste la salvación, guardada en el cielo, que nadie la puede tocar. Ay, yo no sé por qué hay cristianos que están inseguros. Pero hay quienes, mis hermanos, aunque son guardados, se exponen. Y Dios quiere que nosotros también nos guardemos. Porque esa palabra se usa también para nosotros. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5, 22, le dice: consérvate puro, guárdate puro. Ahí no te digo que Dios te guarde. Guárdate tú, guarda tu pureza. Retén lo que tienes, que nadie arrebate tu corona. Retén lo que tienes, que nadie te la arrebate. Consérvate puro, guarda la palabra. Guardar la palabra es eso mismo. Vigilar por ella, custodiarla. Guarda el mandamiento, Timoteo. Eso es guardar la palabra, guardar el mandamiento, la misma palabra. Te voy a poner, vamos a entrar en algunos ejemplos. Ven conmigo a Judas. Vamos a mirar el contexto. Dice el 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, peleen por la fe. Y eso es preservarla. ¿Cuántos saben que pelear por la fe es conservarla? Amén. Hay que combatir por la fe. Dice el 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que pervierten, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay una advertencia a los hermanos. Y escuchen ahora: más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas dice: Dios sacó a Israel de Egipto, pero como Egipto no salió de ellos, y el propósito de Dios era sacar a Egipto en el desierto, y no se logró el propósito del desierto, entonces Dios tuvo que matarlos en el desierto, porque así como estaban, no podían entrar a Canaán. Y solamente entraron dos, a quienes el desierto les aprovechó, porque entendieron el propósito del desierto, porque fueron en pos de Jehová y tenían un espíritu distinto. Y dice aquí, aplicando, lo hizo con todo Israel en el desierto. Dice aquí: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten ustedes aquí, amados, atención: y los ángeles que no guardaron, tereo, eran ángeles. ¿Eran qué? Más que humanos. Eran ángeles. No guardaron su dignidad.
Algunos piensan que estos ángeles, interpretan algunos, eran los ángeles aquellos que en el Génesis capítulo 6 vivieron con las hijas de los hombres. Y ahí nacieron los gigantes, una interpretación. Yo creo que aquí está hablando de los ángeles caídos que bajaron con Satanás cuando el Señor los echó del cielo. Pero si fuera así, es lo mismo. Los ángeles para mí no tienen sexo, aunque pueden inventar cualquier cosa para tener sexo, porque son demonios. ¿Me entiendes? Pero no me voy a meter en ese tema porque es irrelevante. Para mí son ángeles caídos que perdieron su dignidad. La palabra dignidad aquí es la palabra griega arquén o arqué, depende del caso que esté. Arqué. Esa es la palabra que se usa en Juan 1:1, cuando dice en el principio era el verbo. La palabra arqué es principio. Gen arqué, genjologos, caijologos protonseón. Ese en griego le estoy citando a Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice gen arqué, es la misma palabra aquí. Arqué es principio, comienzo. Y aquí se traduce dignidad. No guardaron el principio, no guardaron su dignidad. Esta misma palabra se usa en la Biblia para hablar, se traduce comienzo, se traduce gobierno. La palabra principado, que tanto lo usamos para hablar de liberación, principado, es la palabra arqué. Lo usa en Efesios capítulo 6, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Es arqué. Quiere decir que estos ángeles tenían un gobierno, tenían una dignidad, tenían una honra, tenían una posición de honra. Principado significa ser primero, estar en gobierno, haber sido honrado por Dios. Servir a Dios es nuestra dignidad. Los ángeles sirven a Dios, esa es su dignidad. Los querubines, serafines, arcángeles sirven a Dios, esa es su arqué, esa es su dignidad. Significa Dios cuando nos honra nos da la preeminencia, nos pone al principio. Ser honrado por Dios es tener preeminencia, es que Dios te pone al principio, te da gobierno, te pone en gobierno, Por ejemplo, cuando Dios en el libro del libro de Números le dice a Moisés, toma a Josué y apártalo. Y dice, yo tomaré de tu espíritu y le daré a él. Y ahí dice, y la palabra dice, y dice que le dio su espíritu y dice, y recibió Josué la dignidad de Moisés. Y la palabra ahí dignidad, que lo recibió a través del espíritu, esa palabra significa majestad, gloria, autoridad, gobierno. Estos ángeles habían sido honrados, tenían arqué, tenían dignidad, tenían gobierno, tenían gloria, tenían honra. Fueron puestos al principio, primeros. Significa principio, primero. Es como dice, mira, vente aquí. El que dice Jesús, cuando te inviten y tú estás en la parte de atrás, deja que te llamen. No te sientes tú, no sea que venga otro más honrado que tú. Deja que te llamen y te pongan aquí al frente. Cuando Dios te llama y te pone al frente, Dios te está honrando. Te pone al principio, te da autoridad, te da gobierno, te da honra. Como dice Pablo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me dio un oficio, me dio honra, me confió su mayordomía, me está honrando. Entonces, aplicándolo aquí, está diciendo Judas que estos ángeles que tenían gobierno, tenían dignidad, fueron tratados como primeros. Se les dio el principio, arqué primero. Se le dio todo
pero no guardaron su dignidad, no la preservaron. Y está diciendo Judas, si Dios a los hijos de Israel, que tanto los amó, los sacó de Egipto y los dejó morir en el desierto, los mató en el desierto, porque Egipto no salió de ellos, y Dios con Egipto no los podía introducir a Canaán, porque Canaán era una tierra suya donde ellos iban a convivir con Dios, y Dios no va a convivir con Egipto. ¿Qué yo dije? Cuando Dios nos santifica, Egipto tiene que salir. Si somos llamados a ser un real sacerdocio, no podemos venir con el faraón y con todo el trono. No. Egipto tiene que morir en el desierto. Y dice aquí que Dios no perdonó a los hijos de Israel, ni aun a los ángeles, que no guardaron su dignidad, no la preservaron, no custodiaron. Y aunque esto no es aplicable a la salvación, porque la salvación está segura en Cristo, es aplicable al ministerio, es aplicable al propósito, es aplicable a aquello a lo cual Dios nos llamó. Cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, trata de entenderlo, que eso no es una condición, es un requisito. ¿Qué yo dije? No es una condición, es un requisito. ¿Qué diferencia hay entre una condición y un requisito? Dios no te está diciendo, te lo pongo como condición, porque tu santidad nunca te va a ser idóneo ni apto para tú estar en la presencia de Dios. Lo que te hace idóneo a ti es la santidad de Cristo, y ya tú la tienes por la fe en su sangre. Si un día tú vas a ver el rostro de Dios, no es por tu santidad, sino por la de Cristo. Y va a ser una santidad con glorificación, donde esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Porque así como tú estás, tú no puedes ver a Dios sin vivir y vivir, ni ningún mortal. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que para usted entrar en la presencia de Dios es un requisito, no una condición. Pues condición ya Cristo la cumplió, la condición. Requisito significa es que como Dios es santo, si tú entras a su presencia como tú estás, su presencia te va a matar. Porque tú, donde está la santidad de Dios, el pecado no puede estar. Entonces te va a consumir. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés en el desierto. Mira, yo voy a mandar el ángel. Porque si yo voy con este pueblo sigue como está, rebelde, contradictor, sucio, así como está, un día a la ira mía va a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque mi santidad no resiste la rebelión, no resiste la murmuración, no resiste la contaminación, no resiste el pecado. Llamado para ser santificados y luego preservados hasta el día que venga la salvación. ¿Usted está entendiendo? Entonces, el pecado, la maldad, todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios, mi hermano, te incapacita, aunque tú hayas sido llamado. Aunque Dios te esté preservando, hay una obra que tú tienes que hacer y es mantenerte puro. Tú no puedes perder tu dignidad. La dignidad tuya es Cristo. La dignidad tuya fue lo que Cristo te dio. El propósito. No se puede perder el propósito. Quizás tú no te pierdas, pero se puede perder el propósito. Entonces, si Dios te salvó para un propósito y se pierde el propósito, entonces, ¿para qué sirve la salvación? Si se perdió el propósito. Porque para nosotros salvación es ser librado del infierno. Pero eso para Dios no es salvación. Eso es el primer auxilio de Dios. Pero te salvó para un propósito. Y tú nunca puedes exponer el propósito. Estos ángeles lo expusieron. Perdieron su dignidad. Y yo creo que tú veas esto. Dice aquí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron. La palabra abandonar significa dejar atrás su propia morada. En otras palabras, Dios le dio una morada, Dios le dio una habitación, Dios le dio una casa espiritual, Dios le dio dignidad. Ellos la dejaron atrás. ¿Qué hizo Lot?
cuando dejó a Abraham, lo dejó atrás y se fue a Sodoma. Pero cuando Dios lo sacó de Sodoma, Él le dio la espalda a Sodoma y siguió. Y la mujer miró hacia atrás y se quedó atrás. Se convirtió en una estatua de sal, se quedó atrás. Abandonar es dejar atrás. Dejaron atrás, pusieron en la espalda lo que tenía que tener al frente. Menospreciaron, tuvieron en poco su dignidad, su arqué, su gobierno, la gloria, el llamamiento santo que Dios les dio a esos ángeles. Si Dios sacó a Israel de Egipto para ser un pueblo santo para el Señor, y no logró sacarle a Egipto, entonces ¿para qué me sirve a mí este pueblo? Así como está, no me puede servir en Canaán. Así que, como quiero matar a Egipto, lo voy a matar a ellos con Egipto y lo voy a enterrar en el desierto. Estas cosas acontecieron para nuestra enseñanza. Yo no quiero que en la arena de este mundo se quede mi llamamiento. Yo no quiero perder mi dignidad. Hay un libro completo que Dios nos dio a nosotros, se llama La honra del ministerio, y está basado en esto. El que no vive con honra pierde la honra y cae, pierde su dignidad, pierde el propósito. Y escuchen, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Atención acá, como ellos no guardaron su dignidad, Dios entonces, en vez de guardarlos a ellos, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día del gran juicio. Como en el libro de Judas, tiene un solo capítulo y 4 veces usa la palabra guardar. Para mí ese es el mensaje. Versículo 1, son guardados en Jesucristo. Ahora hay una amonestación. Y dice, porque en el contexto habla de algunos, ustedes lo verán, que son blasfemos, que no temen rebelarse contra las autoridades establecidas. Para que vean el contexto. Miren ustedes, después regreso. Dice aquí, el 2. No obstante, de la misma manera, diga aplicación, también estos soñadores, está hablando de un grupo de hermanos ahora, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, está hablando de un grupo de hermanos, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Ve? Está hablando de personas que se desvían de la fe, que actúan en contra de la naturaleza de Dios. Y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, que fue el camino fratricida, que mató a su hermano, y se lanzaron contra el lucro en el error de Balaam. El error de Balaam fue que quiso comprar el don de Dios con dinero y maldijo a Israel por una recompensa, cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Vendió su don profético por una recompensa. Perecieron en la contradicción de Coré. El pecado de Coré fue que se rebeló contra Moisés y dijo que Moisés estaba usurpando. Moisés había monopolizado el sacerdocio y el ministerio de Dios. Se rebelaron y Dios los mató en el desierto. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes es lo que usted celebra cuando nos reunimos los hermanos a comer juntos, como lo hacemos en el parque. Por eso es tan importante los ágapes. Son manchas en vuestros ágapes. En vuestras reuniones, ¿sabe lo que es una mancha? Algo que mancha un vestido. Pero la iglesia es sin mancha y sin arruga. Amén. Estos son como una mancha que afean, que dañan el vestido de Dios, la coinonía, la reunión de los santos, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Aquí habla de cosas que es sin fruto. Una nube sin agua es sin fruto, llevadas de acá para allá por los vientos. Dice por los vientos, árboles otoñales. Saben ustedes que en el otoño se caen las hojas de los árboles. Sin fruto, 2 veces muertos. Eso es más que muertos, remuertos se llama. Y desarraigados. ¿Saben lo que es un árbol desarraigado?
Así dijo Jesús que va a hacer Dios con aquellos árboles que no dan fruto, porque tienen dos problemas: no dan fruto y están ocupando la tierra para que otro árbol sea sembrado en lugar de ellos y dé fruto, y serán desarraigados. Esos que tienen por inmunda la sangre de Cristo, yo lo llamo réprobos. Y dice aquí, todo esto te lo estoy diciendo para decir que esta gente no han guardado su dignidad, no han guardado lo que Dios les dio. ¿Y qué pasó? Dios, en vez de guardarlos, los guardó en oscuridad. Romanos capítulo 1. Por cuanto no tuvieron a Dios en su memoria y se prostituyeron y cambiaron lo de Dios, cambiaron la gloria de Dios por imágenes, idolatría, cambiaron lo que era de la naturaleza, comenzaron a echarse hombre con hombre y cambiaron lo que era de la naturaleza contra la natura. Y 3 veces creo que usa la palabra cambiaron. Y como cambiaron, Dios cambió con ellos y los entregó a hechos vergonzosos. Pues aquí es el mismo sentido. Porque Dios le dio dignidad, pero ¿qué pasó con ellos? La mal usaron, la dejaron atrás, no guardaron la dignidad. ¿Cuántos saben que hay que guardar el arqué, la dignidad, el gobierno, la gloria, la honra que Dios nos da en el llamamiento santo, que significa el propósito con el cual nos salvó? De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos. Y dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Son murmuradores, oigan bien, murmuradores, querellosos, ojalá que nadie aquí sea así, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Diga, yo no soy así. Pero si usted no se guarda, usted cae en eso. ¿Por qué? Porque cuando usted no se guarda en dignidad, Dios, entonces usted cae en tinieblas y es guardado en tinieblas, como los ángeles que no guardaron su dignidad. Porque el pecado ata, el pecado denigra, el pecado destruye, el espíritu da vida. Pero miren la aplicación, atención aquí. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, escuchen, los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, los tales no son de Dios, dice la Biblia. Dice el 20: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, diga preservados, orando en el Espíritu Santo. Y ahora dice: conservaos en el amor de Dios. Y la palabra ahí, conservaos, es la misma que estamos estudiando. La palabra, el verbo tereo, conservar, preservar, cuidar, guardar, vigilar por. Conservaos en el amor de Dios. Ahí está 4 veces usa Santiago la palabra conservar. Como está diciendo que Cristo nos preserva. Dice, cuidado que no nos pase como a los ángeles. Después menciona una serie de hombres que no se han conservado, que se han apartado de la verdad. Y después nos hace un llamado, pero eso no es lo que nosotros hemos recibido del Señor Jesús y de los apóstoles. Y dice aquí el 21, conservaos en el amor de Dios, presérvense en el amor de Dios. Y el amor de Dios es la naturaleza de Dios. El amor resume en todo lo que es Dios, porque Dios es amor. Amén. Y conservarse en el amor es conservarse en todo lo que es de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay que conservarse.
Hay que preservarse en pureza, en virginidad, en el amor de Dios, preservarse en la fe, preservarse en las buenas obras, preservar el ministerio, preservar la honra, preservar el propósito, preservar y guardar todo lo que es de Dios. Dios nos guarda, pero yo me guardo. Pues ¿cómo es posible que Dios me liberta y yo me vuelvo a la cárcel? Dios me limpia y yo me ensucio. Dios me limpia y yo me mancho. No puede ser así el asunto. Tenemos que colaborar con Dios. Si Él nos salvó, estamos salvos. Si Él nos preserva, dejémonos preservar. Y dejarse preservar es colaborar con el Espíritu Santo. Dice la palabra: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu se entristece cuando andamos ahí, con murmuración, con querella, con rebelión, levantándonos contra las autoridades establecidas y todo lo que menciona acá. ¿Por qué usa eso? Porque en el contexto, los ángeles que cayeron, ¿por qué cayeron? Porque se rebelaron contra Dios, porque siguieron al diablo y no a aquel que les dio la dignidad. ¿A quién vamos a seguir? ¿Al que nos dio la dignidad o al que nos aparta de la dignidad de Dios? Amén. Entonces, yo quiero, hermanos, miren ustedes, no solamente tenemos que preservar nosotros, sino preservar a nuestros hermanos. Miren lo que dice el versículo 22. A los que dudan, convencedlos. En el original dice: tened misericordia de ellos. El 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, salvad arrebatándolo del fuego. Es lo que hacen los bomberos. Cuando dicen fuego y está la gente gritando allá: por favor, sálveme. Y no puede salir por el humo. ¿Y qué hacen los bomberos? Los bomberos extienden la escalera, se meten, exponen sus vidas para arrebatar y conservar esas vidas. Y la iglesia oye a la gente diciendo fuego, se queman, gritan, y la iglesia no toma la escalera, no preserva. Hay que convencer a los que dudan, hay que tener misericordia de los que dudan, hay que ayudar a los que caen, hay que arrebatar del fuego a los que se están quemando. Una iglesia indiferente está enferma. Amén. Y peor es un ministro que sea indiferente, que viendo las almas perdidas, que vienen y van y no vienen, y no se interesa por ellas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú me traicionaste 3 veces. ¿Me amas? Sí, te amo. Ah, pues entonces cuida mis ovejas. A mí me fallaste, a mis ovejas no le falle. Cuídalas. Si tú me amas, cuida mis ovejas. Porque ya a mí me fallaste 3 veces. Pedro, me ama. Claro que te amo. Claro. Tú sabes que te amo. ¿Qué me amas si me traicionaste? Ahora, yo te perdono, pero cuida mis ovejas. Preserva aquello que me costó la vida a mí. Mi tesoro está en la iglesia. Y a ti te llamé y te di el arqué, te di la dignidad, la honra, para que tú cuides a mis ovejas. ¿Me va a fallar, Pedro? Cuando uno se lanza a salvar a alguien, la ropa se te llena de humo. El original quiere decir, sácalos, pero no te dejes quemar. Ni siquiera la ropa se te manche. Porque algunos quieren sacar a los borrachos ayudándoles a tomar vino. Y algunos quieren salvar a los que sufren de pornografía o tienen problemas del hábito y quieren: yo te ayudo. No es así. Tú tienes que arrebatarlos como Cristo. Cristo nos arrebató y el pecado no lo tocó. Amén. Se hizo pecado, pero no tocó el pecado. Se identificó con los pecadores, pero no participó de los pecados de los pecadores. Si usted se lanza a buscar a una persona que se está ahogando, cuídese, porque esa persona lo puede hundir a usted. Porque el que está ahogando está desesperado, lo agarra por el cuello a usted. Entonces es mejor que usted lo haga. Como hacen lo que saben, un golpecito y lo saco desmayado, pero lo salvo. Pero no me va a ahogar a mí. Amén. Porque solamente un preservado puede preservar. Solamente un levantado puede levantar a los caídos.
Alguien dijo, si usted quiere sacar a los pecadores de las aguas resbaladizas del pecado, tiene que estar bien firme en la roca. Del otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Y yo quiero terminar yendo al libro de los Hechos, capítulo 1. Ya usted entendió lo que es no guardar la dignidad. Cuando uno no guarda la dignidad, uno es guardado en tinieblas. ¿Por qué? Naturalmente, porque el que deja la luz cae en tinieblas. El que deja la honra cae en deshonra. El que deja a Dios se va con el diablo. Porque hay dos caminos nada más. ¿O no es así? ¿Okay? La gente piensa que puede dejar al Señor y quedarse con las promesas. Eso es lo que... yo estoy en la iglesia ahí. Adultero, robo, miento, rejuego, no me entrego, no tengo un compromiso con Dios. Ando pifiando por ahí, con traqueteos como dicen en Puerto Rico, con tapujos vergonzosos. Vivo dos vidas y no me importa. Canto en la iglesia. Y después cuando voy al mundo, le canto al mundo también. No, mis hermanos. ¿Con Dios es o no es? El que no es conmigo está en contra. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuántos pecadores engañados piensan que están engañando a Dios? El que lo sabe todo. Por eso cuando tú te sientes ahí, sé sincero con la palabra que Dios te está hablando. Porque esta palabra es para preservarte, para advertirte, para exhortarte. No perdamos nuestra dignidad. Nuestra dignidad es Cristo. Nuestra dignidad es el propósito de Dios con el cual fuimos llamados, santificados y somos preservados. Y miren algo aquí que todos conocemos. ¿Recuerdan ustedes, para no leer todo el contexto, capítulo 1 de los Hechos, que Pedro se levantó antes del Pentecostés y dijo, habló de Judas, que Judas había caído? Dice el versículo 15, 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, y él aquí junta dos salmos. El Salmo 69:25 y el Salmo 119:8. No tienen que buscarlo, yo le estoy diciendo, estas dos citas él las combina para hablar de Judas. Dice que ya el Espíritu Santo por David en los Salmos había hablado de Judas. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Está hablando de Judas. Y dice, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Escucha aquí. Dice aquí, sea hecha desierta su habitación. De los ángeles caídos dice que ellos dejaron su propia morada. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Judas, que andaba con el Señor, que fue uno de los 12 elegidos? Cuando traicionó al Señor, dejó atrás la dignidad, el arqué, no preservó, y dejó atrás su habitación. ¿Qué dice de los ángeles? Que dejaron su propia morada. Judas dejó atrás su habitación, su morada. La morada nuestra es la casa de Dios, porque Dios nos hizo hijos de la casa. Pero tenemos una morada nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Y la morada es la casa espiritual que Dios nos ha dado, que tiene que ver con nuestro llamamiento. Ellos dejaron, y la casa es la dignidad, porque lo que nos hace
dignos es que nos llamó a su casa para servirle en su casa. Estos ángeles le servían a Dios en el cielo y dejaron atrás la habitación de Dios, su morada. Judas hizo lo mismo, dejó atrás la habitación y su casa se quedó desierta. Esas mismas palabras se las dijo Jesús a Jerusalén cuando se iba a despedir llorando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son llamados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de tus alas y no quisisteis? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa queda desierta. ¿Tú qué? Tu casa queda desierta. No conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, miren lo que dice aquí. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. La casa de Judas se quedó vacía, desierta. Israel, cuando rechazó a Jesús, perdieron su dignidad y la casa quedó sin él, quedó vacía. Porque se fue y dijo, no me van a volver a ver hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice aquí, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y la palabra aquí, oficio, es la palabra episcopo, de donde viene la palabra episcopal, que se traduce obispado. Otro va a tomar tu obispado, tu ministerio, tu oficio, que es servirle al Señor. Otro lo va a ocupar. ¿Cuántos saben que Dios sustituye? Oye, la Biblia dice, mis hermanos, que una tercera parte de los ángeles cayeron. Si interpretamos Apocalipsis 12 de esa manera, que el dragón arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Hay quienes interpretan que por cada ángel caído va a haber un redimido por la sangre de Cristo. Porque Dios va a sustituir a los que dejaron su dignidad. Yo también tiendo a creer así. Porque Dios, cuando se le pierde a uno, levanta a otro. Pero cumple el propósito. Por eso es muy importante el número de los elegidos para Dios. Porque es un número que se propuso para sustituir a aquellos que dejaron su dignidad en el cielo. Judas, mi hermano, la palabra, escuchen, la palabra oficio, episcopo, que se traduce obispado, ministerio, episcopal, que es lo mismo que obispado, también se traduce, la palabra también significa visitación. ¿Qué significa episcope? Tradúcanlo así, escúchanlo así. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su visitación. Porque el ministerio es una visitación. Dios visitó a Moisés en el monte de Horeb y lo llamó para servirle. Dios se apareció a Isaías y le hizo una visitación y lo llamó cuando vio a la gloria de Dios, capítulo 6 de Isaías. Dios se apareció y le hizo una visitación a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco. El llamamiento es una visitación de Dios para llamarte, para santificarte y luego conservarte y preservarte, y te da dignidad, te da un arqué, te hace primero. Te da gloria, te da honra, te da una vestidura de honra, te da una corona de honra. Y luego te dice, no te la doy para distinguirte, aunque eso te distingue y es para que tú me sirvas. Preserva lo que te he dado, para que puedas ser siempre apto e idóneo para serme fiel en aquello para lo cual te llamé, te elegí, te santifiqué y te sigo preservando. Judas dejó su habitación. Su habitación se quedó desierta cuando el Señor desapareció de su vida. Porque el llamamiento es una visitación. Otro tome tu visitación. En cuanto a salvación, eso está seguro para los que son nacidos de Dios. Porque hay muchos que se bautizaron, aceptaron a Jesús y nunca han nacido de nuevo.
nunca se han convertido. Están bajo el efecto de la palabra, como los que cayeron junto al camino, que las aves arrebataron lo que se sembró, los que cayeron en las piedras, los pedregales que no tenían raíz, y la humedad, no tenían humedad. Por eso recibieron la palabra por un tiempo y luego se secaron. Los que fueron enredados entre las espigas, solamente en un terreno dio fruto al 100 por 1. Y dice Lucas, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra, la retienen y dan fruto al 100 por 1. Los elegidos, que son guardados, porque su simiente es incorruptible, y el que está en ellos, Cristo, los guarda para que el enemigo no los toque. Pero ellos se saben preservar, porque aman su habitación, aman la casa, aman al que los llamó, al que los visitó en la casa y le dio honra, y preservan. Dios le dijo a Israel, si tú vas a habitar conmigo en esta tierra, tú tienes que obedecerme, vivir para mí. Porque ese fue el propósito con el cual te saqué de Egipto y te enseñé mis caminos en el desierto, y en el desierto te hice olvidar a Egipto y te traje a esta tierra. Y escúchame, tú y yo como esposos casados aquí en esta tierra no podemos vivir juntos si tú eres infiel. La primera infidelidad ministerial de Israel fue en tiempo de Elí, cuando los sacerdotes hijos de Elí prostituyeron la ofrenda. Y Dios dijo, me levantaré un sacerdocio fiel, y a ese sacerdocio le daré una casa firme. Y Dios se llevó el arca, que era su gloria, a la tierra de los filisteos. Dios le dijo a Israel, como tú me fuiste infiel, yo dejo la casa, o sea, Canaán, que es la tierra donde yo moro, y el arca que representaba la presencia se la llevó a la tierra de los filisteos. Israel quedó desierta, porque Dios prefirió. En el Salmo 78, ¿saben cómo dice? Dice, sometí mi gloria a cautividad. Prefiero someter mi gloria, que es el arca, mi presencia entre vosotros, a cautividad, pero nunca voy a morar en un sacerdocio corrompido. Prefiero estar en un templo pagano, al lado de un Dios falso, que estar en una casa prostituida. Y Dios dejó la habitación y dejó sola a Israel, sin morada. Y el arca duró 20 años que pasaba aquí. En Besemes la quisieron abrir y mató un montón. La llevaron en casa y dice que durante 20 años se tuvo el arca, de aquí para allá y de allá para acá, de allí para acá y de allá para acá, hasta que David quiso llevarla a Sión. Y cuando la llevó mal, le dañó la fiesta, porque la gloria se carga no en carretas con instrumentos humanos, sino en los hombros de los levitas, sacerdotes llamados. Y cuando David lo hizo bien, Dios estableció en Sión su arca, su presencia, y volvieron Dios a tener el romance con Israel. En Egipto tuvieron el noviazgo, o sea, en Egipto se conocieron, en el desierto se enamoraron, en Canaán se casaron cruzando el Jordán y se establecieron en la casa elegida por el esposo. Pero cuando Israel fue infiel, él se fue y dejó la casa, y el arca se fue a tierra de los filisteos. Luego la trajo, la plantó en Sión, hicieron el templo, y en tiempos de Jeremías, en el año 586 antes de Cristo, Judá fue infiel. Primeramente fue infiel Efraín, y en el año 722 los envió a las naciones y los sacó a ellos. En el año 586 tomó a Judá y las mandó a Babilonia. Y dijo, la primera vez me fui yo y te dejé a ti. La segunda vez, te vas tú y me quedo yo. Y sacó a Israel a la nación, y se quedó el Señor en la tierra, porque el arca no salió. Todavía no se sabe dónde está, pero se quedó. Escuchen. Cuando llega Jesús, que ya no es una representación de un arca, de una cajita de 2x2. No, ahora es el mismo Señor, el esposo que desciende. Dice, a los suyos vino
y los suyos, la esposa no le conoció. Por eso llorando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Así, ¿cuántas veces, hablando del pasado, quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de tus alas y no quisisteis? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, hoy la casa queda desierta. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al cielo. Escúchame, se fue al cielo. Israel se quedó hasta el año 70. En el año 70 vino los romanos, destruyeron el templo, y en el año 132 fueron esparcidos por el mundo entero. Jesús se fue y también salió Israel. Y quedó desierta la tierra hasta que los judíos la poseyeron el 14 de mayo del 48 como nación, que nació en un solo día. ¿Acaso una nación puede nacer en un día? Nació en un solo día porque Dios lo hizo. Pero escuchen, ¿entendieron? Cuando Cristo venga, se va a juntar con Israel, porque viene el Señor y va a recoger a Israel y se van a convertir al Señor, los verdaderos israelitas. Entonces se juntarán, pero esta vez para siempre. Y Dios nos hace un llamado a no dejar nuestra habitación desierta, a preservar nuestra dignidad. Porque si Él nos preserva, nosotros también en Él nos preservamos. Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. El Dios eterno te bendiga ahora. El Dios eterno te dé entendimiento para conocer lo que Él te quiere decir. Que Dios te libre a ti de dejar atrás tu habitación. Que Dios te libre de perder tu dignidad. Que Dios te libre de no preservarte como Dios te preserva. Que la gracia de Dios fluya en tu vida. Que ahora mismo el Espíritu de Dios entre a ti, te dé conciencia, te sacuda, te estremezca, te limpie, te dé frente de pedernal, corazón de león, te dé firmeza para no volver atrás, para echar mano al propósito, cuidarlo, guardarlo, para que tú tengas fruto en el día de su venida y tú no seas avergonzado aquel día. Que Dios te guarde, te preserve y cumpla su propósito en ti, te lleve de gloria en gloria hasta el día que tus ojos vean la gloria de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.